Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y bueno, hoy vuelvo a tener la voz un poco mal, así que si notáis nada, que estoy un poco más ronco o lo que sea, es que salí de fiesta. En esta ocasión no estoy malo, no estoy enfermo. Salí de fiesta, no es algo que suelo hacer, la verdad. El viernes pasado, es decir, que ya han pasado tiempo, o sea, ya han pasado 2 días, pero cuando no estás acostumbrado a este tipo de trotes, pues... Pues pasa lo que pasa, ¿no? Que estás con mala voz toda la semana y bueno, es un lío. Bueno, que en mi defensa diré que, bueno, primero que no suelo salir, no suelo beber, no lo recomiendo a nadie, pero dicho esto, yo, pues en la discoteca donde estábamos, me puse en modo muy chapas y empecé a hablar a todo el mundo de blockchain, me acuerdo de estar convenciendo a la gente, explicándole la DeFi, por qué deberían comprar Bitcoin, cómo funciona Ethereum, etcétera. Me acuerdo, y en estos momentos, ¿no? Que estaba yo dándole estas chapas a la gente random, ¿no? Aleatoria, me encontré con un chico, bueno, un chico ya tenía 30 y pico, y que sigue siendo joven, ¿eh? Y eso, empecé a hablar de blockchain y tal, y el tío resulta que había minado Bitcoin y Ethereum hace como 8 años o así, 7, 8 años, estaba de minero. Ahora trabajaba con temas de ordenadores cuánticos y tal. Y a ver, iba un poco de aquella forma, ¿no? No estaba en sus mejores cabales a nivel de... Vamos, que iba un poco borrachín. Pero quitando algunas cosas, la verdad es que me comentó cosas interesantes. Y a mí estas cosas me encantan y pues nada, simplemente lo he contado como anécdota, ¿no? Como anécdota de que incluso saliendo de fiesta, que no es el lugar en el cual alguien se esperaría, alguien como nosotros, ¿no? Así pues emprendedores, con la misión un poco, con la vista, con la mentalidad un poco más abierta, pues desde luego en una discoteca uno no se espera encontrar a alguien así. Pero así dio el caso, muy interesante y nada, simplemente quería comentarlo pues como anécdota. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Hoy vamos a hablar sobre la posible guerra en Ucrania, posible conflicto en Ucrania. Bueno, conflicto ya hay, vamos a hablar de posible conflicto armado, qué consecuencias puede haber y sobre todo qué consecuencias puede haber para los mercados. Y es que el viernes cerramos un día horrible en bolsa, seguramente os habréis dado cuenta, pero a ver qué consulto exactamente aquí. El SP500, a ver, a mí no se me ha actualizado, espera, que no se me ha actualizado. Dadme un segundo que lo pongo por aquí, que no me sé las cifras, pero bueno, creo que cayeron más de un 2%. Aquí está. El SP500 cayó un 1,97% y estaba prácticamente plano y a mitad de tarde, ¡pum!, se desplomó. Y ahí está, el Dow Jones cayó un 1,5% y el Nasdaq un 3%. ¿Por qué fue esta caída? ¿Otra vez alguien hablando de los tipos de interés? Pues no, y es que cuando salimos de una cosa, entramos en otra. Ayer, alrededor de a media sesión más o menos, salió un informe creo que era del FBI o del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, diciendo que tenían información y tenían mucha seguridad en que Vladimir Putin, presidente de Rusia, tenía un plan para invadir Ucrania de forma inminente. Tras publicarse esto, que además me acuerdo que lo vi en Twitter, porque yo sigo muchas cuentas de estas, ¿no? Entonces de repente estaba navegando en Twitter, porque me acuerdo que estás en el baño, ¿no? Te pones a Twitter y de repente ves que esperan una invasión inminente militar, que es un poco, bueno, no es a lo que venía. Y claro, luego ya se empezaron a suceder pues las declaraciones de los países, Gran Bretaña creo que fue de los primeros, y luego pues muchos países diciendo a sus ciudadanos que viven ahí en la zona de conflicto en Ucrania que abandonasen cuanto antes con situación de emergencia en la zona. ¿Qué pasó? Que esto es claramente una amenaza, no, es un aviso de que puede haber una guerra instantánea. Ya no una guerra, a ver, podemos entender guerra como si la otra parte opone resistencia también. Bueno, si se dejan ocupar una ocupación, bueno, sigue siendo igual de negativo y sobre todo cuando involucra a países tan grandes como viene siendo Rusia, que es una de las potencias nucleares, no lo olvidemos, y también, pues, aunque Ucrania no es mucha cosa a nivel estratégico, ni geopolítico, ni nada, sí que es verdad que parece que en este conflicto está respaldada por toda la OTAN, que incluye a países de la Unión Europea con poder atómico como por ejemplo Francia e incluso Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, el conflicto es un conflicto real, no es como cuando hay cualquier guerra en países, digamos, asiáticos, etcétera, que bueno, sí que obviamente es preocupante, obviamente es una desgracia y condenable, pero no tiene un impacto tan directo, digamos, en la zona a nivel estratégico mundial. No sé si me explico. Entonces, eso. A mitad de sesión parecía que nos estábamos recuperando bastante bien, entre comillas, del tema de los tipos de interés. Ya sabemos que el miércoles
el jueves salió la cifra de inflación, fue mala, ya la comentamos, podéis escuchar ese podcast donde tengo buena voz para hablar sobre ello. Fue mala, obviamente, pero veíamos más o menos que, bueno, sí, habíamos recortado, pero sinceramente creía que íbamos a volver a máximos históricos dentro de poco. La verdad, porque si nos fijamos también el otro día en Instagram, si me sigues, que si no lo haces, te recomiendo encarecidamente que lo hagas, porque publico contenido prácticamente a diario, totalmente gratuito. Publicaba las rentabilidades que se habían hecho la bolsa, el S&P 500, el Nasdaq, etcétera, en años en los cuales se subían los tipos de interés. Y son años clave que incluyen, pues, 2010, perdón, a ver, voy a mirarlo, no sé que vaya a cometer algún error, y creo que sea tontería porque puedo mirarlo aquí, ¿vale? A ver, que me voy a archivos de historias. Vale, un segundito. A ver, por aquí. Bien, pues incluye años como 1994, 1997, 1999, 2004, 2007, 2008, etcétera, ¿no? Entonces vemos como pues prácticamente en todos estos años el S&P 500 ha cerrado 13% arriba, 37% arriba, 5% abajo, 30% arriba, 243% arriba. Esto en intervalo, perdón. 28% arriba, perdón. Entonces, vemos como en definitiva que suban los tipos de interés. Sí que es verdad que siempre ocasiona una caída bastante rápida en los mercados, pero desde luego una recuperación. Entonces, eso es un poco lo que pensaba, la verdad. Yo pensaba sinceramente que ya pues, lo peor lo había pasado. ¿Qué pasa? Que desde la nada aparece este tipo de amenaza bélica y los mercados se desploman. Y sí que es cierto que una vez se cerró el mercado, aquí en España son las 10 de la noche, pues a partir de las 10 de la noche salió luego un informe también oficial del Departamento, creo que de Defensa de Estados Unidos, donde decía que aunque Putin realmente tenía un plan, creían ellos, o no sé cómo lo decían, más o menos como venían a decir que no iba a haber una invasión. Entonces es un poco raro porque decirlo justo después del cierre de mercados, bueno, en fin, cosas, no quiero pensar mal. Pero bueno, la verdad es que hay poco que deciros. La verdad es que es muy complicado deciros, no, vamos a máximos históricos de nuevo, o no, nos vamos al pozo, porque es que no lo sé. En situaciones como una guerra, hostias, es que depende muchísimo, en primer lugar, la escala del conflicto. En segundo lugar, quién participe. En tercer lugar, sanciones. En cuarto lugar, pues el tipo de armamento, el tipo de guerra que es. Al final no es lo mismo una guerra de espionaje que una guerra con armas, que una guerra nuclear. Me explico, ¿no? Entonces, sinceramente, yo con la mano en el corazón voy a decir que no sé lo que puede pasar. Igual puede pasar la semana que viene que desescalen el conflicto, que lleguen a un acuerdo, que sean sensatos, ¿no? Por una vez, y que piensen también las personas que viven ahí, porque claro, nosotros lo vemos lo de la bolsa, y bueno, si hubiese un conflicto grande, nos jode obviamente, porque la economía también sufre, aparte de los mercados, pero en 2, 3, 5 años volvemos a estar igual. Pero a la familia que está en la zona de conflicto, ojo, si sobrevive, 5 años no le van a bastar para cuidar eso. Entonces también tenemos que ser un poco más humanos. Tenemos que pensar también en ello. Entonces, igual la semana que viene, lo que pasa es que desescalan el conflicto, les entra la vena del sentido común, dicen, mira, pues Ucrania se va a mantener como un estado neutral, como puede ser Suiza, por ejemplo, y ya está. Y Putin contento, y Biden contento, etcétera. Puede pasar eso, desescalan el conflicto, la bolsa se tranquiliza, vemos un rebote y vamos a máximos históricos. Puede pasar eso. Pero puede pasar también que no se pongan de acuerdo, que Joe Biden le entre un ataque de orgullo, a Putin también, se la empiecen a medir y pues pase lo que pase. Me parece una tontería ponerse a pensar. Simplemente os voy a decir que las consecuencias de un posible conflicto, aunque dependen, insisto, de la calidad del conflicto, de cómo sea, si hay una entrada forzosa, si es una ocupación, si lo hay... Me explico, ¿no? Al final, una guerra, ¿cómo es la guerra? Quiero decirte. Pero si ocurriese un conflicto, la verdad es que las consecuencias económicas son fuertes. Obviamente la bolsa se desplomaría. A ver, no estoy hablando de una pérdida de un 30%, estoy hablando pues una caída del 10% adicional en los índices, del 15% igual. Insisto, depende de cómo sea el conflicto, pero bueno, sería algo plausible, y es que al final una guerra es una guerra. No es que aquí esté pasando, tengamos un problema financiero, es que es algo jodido. Además, son países muy grandes, amenazas, ya sabemos que a los mercados no les gusta nada la incertidumbre, y creo que no hay nada que haya más incertidumbre que países con armamento nuclear en guerra. Creo que no hay nada más que dé más incertidumbre que eso. Entonces, obviamente, a los mercados no les gustaría. Pero es que ya no nos vamos solo a los mercados, sino es que además Rusia es uno de los mayores promotores, no, perdón, ¿cómo se dice? Joder, de los que ofrecen suppliers, joder, no me sale en español.
suministradores de gas, y además recordemos que ahora con el tema este de los problemas en las cadenas de suministros, Europa sobre todo está tirando muchísimo del gas. Además las energías nucleares parece que no... Perdón, nucleares, las ecológicas parece que no están tirando tanto como se pensaba. Entonces Europa prácticamente está dependiendo ahora mismo de energías nucleares y del gas. Si hay un conflicto, muy posiblemente Vladimir Putin diga, mira, pues ahora os voy a subir el precio del gas, la tubería que pasa a través de mí a Europa, os lo voy a subir el precio. Y suben, pues eso incurriría en muchísima más inflación porque subirían los precios de la energía, por consecuente los precios de producir cualquier cosa, de la electricidad, etcétera, y al final eso se traslada al consumidor y subiría el IPC todavía más, sin tener mucho que ver ahí el Banco Central, ¿no? Entonces insisto, es que podemos hacer películas de lo que queramos, podemos imaginarnos mil cosas, pero desde luego, si hay un conflicto no va a ser para nada positivo en los mercados. Y aquí una pequeña pregunta antes de acabar, y es, Arnau, ¿hay alguna empresa, algún sector que se pueda haber beneficiado de que haya un conflicto? Hombre, a ver, beneficiado de que te diga, no, si hay un conflicto, esto se va a disparar. No, en absoluto. O sea, ninguna empresa se dedique a lo que se dedique, le viene bien que haya un conflicto, ¿vale? Un conflicto militar involucrando, insisto, a países como Rusia, algunos de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, etcétera. A ninguna empresa, ¿vale? Vamos a ser realistas. Pero sí que es cierto que a modo de cobertura podemos pensar en iniciar a posición en algunas de las empresas que históricamente se comportan mejor o menos mal ante este tipo de acontecimientos. Por ejemplo, las típicas. John Deere, ticker DE, que es uno de los cimientos de Boring Capital, que de hecho antes de ayer, solo cayó un 0,12%. Insistamos, un 0,12%. El mercado cayó un 3%, el Nasdaq. John Deere cayó un 0,12%, es decir, prácticamente plano. ¿Por qué es esto? Pues porque John Deere, para quien no lo sepa, es una empresa de maquinaria agrícola. Tienen muchísimas fábricas y se dedican a producir tractores. Pero si hay un momento de guerra, un escenario de guerra, lo que ocurre en las fábricas de los tractores es que viene aquí el presidente de Estados Unidos y dice, vale, a partir de ahora ya no vais a producir ni un tractor más. Todo tanques, a producir armamento. Entonces, por eso las empresas industriales, Boeing no la he mirado, Boeing, ticker BA, pero seguramente también se comportó bien. Bueno, casualmente no, pero también suele comportarse bien. A ver, Caterpillar también es similar. Mira, Caterpillar también cayó poco. Y esto es porque estas empresas con tanta capacidad de fabricar maquinaria pesada, lo que ocurre es que en un conflicto pues se dedican 100% a fabricar armamento. Y dices, vale, pero ¿por qué beneficia esto a la empresa en sí? Pues porque el armamento lo paga el gobierno de Estados Unidos. Les mete el dinero que haga falta para producir muchísimo más armamento. Entonces, por esto, este tipo de empresas se comportan mejor. Pero vamos, es que si hay un conflicto van a caer igual. Igual caerán menos, seguramente caerán menos. Igual a largo plazo ese plus de haber conseguido dinero del gobierno viene bien, puede ser, pero en una guerra es muy, muy complicado ganar dinero en bolsa. A no ser que estés en corto y cuidado poniéndote en corto en algo porque en una guerra sí puede caer, pero al día siguiente puede haber un intento de tratado de paz y todo rebotar muchísimo, entonces ahí te liquidan como corto. Entonces, sinceramente, si estamos invertidos ahora en bolsa, que no pasa nada, yo lo estoy, no pasa absolutamente nada, simplemente pondría un stop loss en las acciones que voy a swing trading, por ejemplo, en GSL, que era una empresa de shipping internacional, en que nos iba muy bien, tenía muy buena pinta en Boring Capital, se vendió ayer, le pusimos un stop en break-even, es decir, ni pérdidas ni ganancias, así que, bueno, sin pena ni gloria, pero saltó ayer. ¿Por qué? Pues porque el comercio internacional, sobre todo por barcos, pues una guerra, bueno, no le viene muy bien, ¿no? Pero al final es esto, poner stop loss en acciones que tenemos en swing trading y los cimientos, pues a ver, a no ser que sean cimientos que realmente tengan problemas estructurales, no pasa nada, sinceramente. Al final el mercado ha sobrevivido al crack del 29, ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, ha sobrevivido a la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? Quiero decir, bueno, que podemos sufrir a corto plazo, sí, ¿qué le vamos a hacer? Es una guerra. Bueno, vale, pero tampoco me preocuparía en exceso, ¿no? Pero sí, bueno, si queremos iniciar alguna posición de cobertura, pues quizás podríamos comprar algo de John Deere, como hemos dicho, que está cerca de máximos históricos. Podríamos comprar incluso algo de gas, o alguna empresa que se beneficie por el gas. ¿Por qué? Porque si Putin hace esto de cerrar el grifo del gas a Europa, pues obviamente el precio se disparará. Entonces hay algunas empresas que se pueden ver beneficiadas de eso. Y luego, la verdad es que hay poco más, rezar un poco para que realmente no se produzca ningún conflicto, porque insisto
que nos fastidia que la bolsa caiga, sí, pero es que al final hay inocentes que mueren y hay que ser un poco sensible también. Joder, no hay que ser siempre un loco del dinero, hay que tener un poco de sensibilidad y pues esperar que no pase nada. No solo por nuestro bolsillo, sino también pues por las vidas y casas de estas personas. Si queréis mi opinión, como persona que no tiene ni idea de conflictos, yo creo que van a desescalarlo. Espero que lo desescalen. Espero que Joe Biden, sobre todo, que es un poco el que más se la está midiendo con Putin. Yo quiero pensar que es por el tema de Afganistán. El año pasado, Estados Unidos se retiró de la guerra de Afganistán haciendo un poco de bochorno, ¿no? Un poco de, entre comillas, humillación para Estados Unidos porque se retiraban de una guerra, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que ahora Joe Biden lo que está haciendo es, como entre comillas, ponerse chulo para demostrarle al mundo, ¿no? De cara al público de que, mira, bueno, para limpiar su cara, digamos, después de lo de Afganistán, para que me entendáis. Pero no tengo ni idea, ¿eh? Yo como persona que no tiene ni idea de geopolítica, yo espero y quiero pensar que van a desescalar el conflicto, que van a llegar a un maldito acuerdo, porque es que es una gilipollez por lo que están discutiendo, es una tontería. Pero vaya, a ver en qué termina todo. En el caso de que desescalen el conflicto, veríamos rebotes y posiblemente antes de mayo, junio estaríamos en máximos históricos. Esto tenéis mi palabra, pero si ocurre el conflicto, pues no tengo ni idea. Desde luego seguiremos avisando todos los días que hago podcast sobre cómo avanza cualquier situación que tenga relación con los mercados. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.